está diciendo Pablo, después de que entren todos los gentiles, o sea, aquí va a haber un tiempo donde el Señor va a tocar el espíritu de ellos, su corazón de los judíos, y dice, y luego todo Israel, Pablo no pierde la esperanza de su pueblo, que sea salvo. Dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Esto está profetizado en Isaías y en todos los profetas. Romanos 11:27, y este será mi pacto con ellos, con los judíos, cuando yo quite sus pecados. Le voy a quitar sus pecados, los voy a tocar, van a ser tocados todos los judíos. Y dice aquí el 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos. Dice, presta atención, 11:28. Así que en cuanto al evangelio, o sea, lo nuevo, las buenas nuevas, dice, son enemigos por causa de vosotros. Recordemos, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y dice, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aquí lo que está diciendo, así que en cuanto al evangelio son enemigos. Ellos eran enemigos de los judíos que eran cristianos. En otras palabras, eran enemigos de Pablo. Recuerde que si Pablo estaba en la cárcel, no fue por el pueblo común y corriente, fue por sus propios hermanos. Recordemos de que Jesús murió en una vergonzosa cruz, no fue por el mundo común y corriente. El que lo señaló y el que lo mandó a la muerte fueron los mismos sacerdotes de él. Usted dirá, ¿cómo así que de Jesús? Sí, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Sí lo estamos entendiendo. Su mismo pueblo fue el que lo mató. Herodes dijo, yo me lavo las manos, no encuentro caso alguno que este hombre muera de esa manera tan tremenda. Yo no encuentro ningún pecado en él. Ni Herodes, ni el otro gobernador, no encontramos nada. Pero ellos decían, mátenlo, mátenlo. Y Jesús fue muerto. Ahora Pablo está diciendo que los judíos que habían creído en Cristo eran enemigos de los mismos judíos, porque habían creído en el Evangelio, habían creído en nuestro Señor Jesús, porque entendieron de que tan solo en Cristo ya las cosas cambiaron. Antes ellos adoraban a Dios con sus sacrificios, circuncisión y la cultura que Dios les había dado. Pero ya ahora puso como un colador, digámoslo así. Ahora todo aquel que crea o que cree en Cristo será salvo y tendrá vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Si una persona judía o no judía no cree en Cristo, no será salvo, porque lo dice nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces aquí está hablando Pablo en el 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero aquí hay algo muy importante, de lo cual vamos a hablar hoy. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y el 29, porque irrevocable son los dones y el llamamiento, ¿de quién? ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios no la puede mover nadie, que la palabra de Dios ha tenido poder desde un principio a ahora. La palabra de Dios tiene poder, aún en la palabra de la gente, porque así lo estableció Dios. La gente dice, yo soy de malas, pues de malas es, porque lo está confesando con su boca. Pero si dice, soy bendecido, aunque no tenga nada, será bendecido.
A ver, ¿cuántos dicen amén? Es sencillo de entender, porque son irrevocables el llamamiento de Dios. Eso es lo que está diciendo en el versículo. ¿Cuál versículo es? El 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra de Dios es irrevocable, no pasará. Por eso Él dijo, no puede pasar, ni va a pasar un punto ni una coma, no se le quite nada a la palabra, porque fue dicha por mí, y así como está dicha, así se hará. Es importante conocer de nuestro Dios, es importante conocer de su evangelio, es importante conocer sus estatutos, es importantísimo. Y aquí vemos el amor de Dios por su palabra, por su misma palabra. A ver si usted me puede entender o me hago entender. ¿Qué es lo que está diciendo él? Irrevocables son el llamamiento, dice la palabra. Es irrevocable el llamamiento del hombre. Aquí está apuntando a Abraham otra vez. Pablo tiene la esperanza de que Dios va a salvar a su pueblo. Que puede ser un poquito tarde. Dice que cuando entremos todos los gentiles, ¿y cuántos gentiles faltan por venir a Cristo? Faltan muchos, muchísimos. Y eso es lo que está esperando Dios. Cuando entre la cantidad de gentiles, entonces dice que va a tocar el corazón de ellos para que se arrepientan. Primero, reconozcan a Cristo. Recordemos de que el jueves dice que ellos tienen un velo, pero que ese velo se va a quitar, o sea, esa ceguera. Cuando habla de velo es que no se puede ver perfectamente, hay algo que no podemos ver. Pero dice el Señor por medio de la palabra, dice, pero cuando se conviertan, el velo se quitará. Entonces van a ver plenamente que tan solo en el Señor Jesús hay salvación y vida eterna. A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Ahora dice irrevocable, es el llamado. Es irrevocable. ¿Cómo es que dice la palabra? Yo quiero leerla otra vez, el 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso Pablo está hablando, digámoslo así, de una manera como segura. ¿Por qué? Porque él cree lo que Dios dice. Él ha creído. Él desde que le dijo un día a Dios, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le mandó a decir con un siervo, dígale que va a ser mi siervo, que va a ser el profeta, el evangelista a los gentiles. Él está aquí hablando a los gentiles, también a los judíos, pero dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Por qué? Porque está apuntando a un hombre, Abraham. Abraham, recuerde que todos los judíos vienen de Abraham. Recuerde que él dijo, Pablo dijo, ese olivo, si sus raíces son santas, sus ramas son santas. ¿Cuántos lo recuerdan? Ahí lo dice en Romanos, ya pasamos por ese tramo donde dice, si sus raíces eran santas, sus ramas deben de ser santas. Pero dice Pablo, pero muchas ramas fueron desgajadas. Muchas ramas fueron desgajadas, quitadas de ese olivo, del linaje o del llamamiento de Abraham, de esa raíz, fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajadas? Por su desobediencia. Recuerde que ahí nos decía Pablo, porque han sido contradictores a la palabra de Dios. No le creían a Dios después de haber tantas maravillas, tantos milagros, pero no querían seguir a Dios como Dios quería o como Dios se los había puesto. Por eso dice que el llamamiento y los dones son irrevocables. En otras palabras, hermano, lo que está diciendo aquí Dios es, lo dije una vez y siempre será. Le dije a Abraham, un solo hombre, le dije a Abraham, ven, para que tu descendencia sea santa. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Abraham, todo el que te bendiga, yo lo voy a bendecir.
y todo el que te maldiga, pues yo lo voy a maldecir, esta parte de mí. Él está hablando, Pablo está hablando de esos dones y de ese llamamiento que le hizo al padre de la fe, Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice, son irrevocables. Lo que quiere decir Pablo es que Dios no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. A ver, ¿cuántos dicen amén? Recordemos de que esa es su promesa. Y eso es lo que quiere decir Pablo. Los dones y el llamamiento son irrevocables. En otras palabras, querida iglesia, a pesar de que su pueblo ha sido contradictor, a pesar de que su pueblo no quería someterse a la voluntad de Dios, Pablo está diciendo, no por estos contradictores y esta gente, hermana mía, judía, porque ha pecado, Dios va a dejar su promesa. No, Él la sostiene. Él la sostiene. ¿Por qué? Porque no todos contradicen. No todos no creyeron en Cristo. Pablo estaba diciendo, yo soy judío. Y yo una vez creí y acepté a Cristo en mi corazón. Y Cristo no me desechó. Dios no me desechó. Y por eso Dios permanece con su palabra. Él no se arrepiente, son irrevocables. En otras palabras, haga lo que hagan los judíos mal, no por ello voy a quitarle el bien a los que obedecen. A ver, ¿sí me están entendiendo, hermano? Porque siempre hay un remanente, siempre hay un remanente. Y recuerde que eso es lo que estaba diciendo Pablo también con nosotros los gentiles. Nosotros nos llama la Biblia gentiles. En otras palabras, no somos judíos, y tienen toda la razón. Nosotros somos y tenemos el mismo Espíritu de Dios. Todos, desde Cristo para acá, tenemos el mismo Espíritu. No es un Espíritu para los judíos y otros para nosotros, no. Somos el mismo Espíritu, pero no somos judíos. Porque usted si viera la vida de un judío y sus costumbres, son muy diferentes. Para comer, para vestir, para ir, para venir, son culturas muy diferentes. Pero ante Dios, Él los clasifica y nos clasifica es por medio de la obediencia, por medio de un corazón contrito y arrepentido al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, el mal comportamiento de ellos no va a cambiar la palabra. Por eso es que los dones, dice, los dones y el llamamiento son irrevocables. En otras palabras, yo estoy viendo de que el judío que no cumple es porque quiso ser desobediente, pero que ahí está la misericordia de Dios para los que obedecen. Pero si alguna vez este judío se arrepiente, que va a arrepentirse, y Dios quiera que sea pronto, pues Dios lo va a tomar, lo va a volver a injertar en su propio olivo. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo un ejemplo, hermano, de la iglesia. La iglesia son las ramas del olivo de Cristo. A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Hablábamos de que ahora que el Señor por medio de Pablo dijo que nos había desgajado del olivo del mundo, del olivo silvestre que simboliza el mismo diablo, sus costumbres y sus emociones, y nos injertó en el buen olivo. Y decíamos de que Pablo lo dijo, que nosotros fuimos sacados del poder de las tinieblas, Colosenses 1:13, y nos fue llevado al reino de su amado Hijo. Esa es el quitarnos de allá e injertarnos en el buen olivo. Pero aquí también podemos hacer relación de la iglesia, del templo, de la congregación. Si usted me quiere entender, por favor, hermano, el olivo se llama Jesús. Y las ramas son las iglesias que usted ve, los templos que usted ve. Hay muchos templos desgajados y perdidos, y son de Cristo, hablan de Cristo, pero son desgajados.
¿Por qué son desgajados? Porque no están obedeciendo, están ofreciendo, tienen ofertas a diario para todo el mundo, regalos, sanidad, casas, carros, becas, mas no la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, cuando sanaba, lo primero que le decía al que fue sanado es: no se lo diga a nadie. Mas sin embargo venían las multitudes a Cristo por una sanidad o por algo que necesitaba, y gloria a Dios, porque Dios es misericordioso, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios quiere que cuando el hombre llegue, que sea injertado, sea para que tome de la savia del buen olivo, del Espíritu Santo de Dios, y que tenga una vida cambiada totalmente. Por eso Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está injertado en el buen olivo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes quieren ver una iglesia desgajada? En la actualidad, una iglesia desgajada que nos trae a nosotros un muy buen ejemplo. A mí como pastor me trae un ejemplo enorme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que vivir en santidad? ¿Por qué tengo que decirles a la congregación que deben de vivir en santidad? Es mi oficio, mi deber. Pero también decíamos el sábado, usted y yo somos sacerdotes del Señor, debemos de dar ejemplo en nuestra casa. ¿Cómo van a venir las otras ramas, la otra gente, si nosotros damos mal testimonio? Nosotros debemos de cambiar, debemos de ser testimonio donde vamos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de ser testimonio. Si antes éramos, es que la maldad siempre la miran porque mató, porque robó, no. La maldad se puede ver por la mentira, por el odio, por el rencor. Estas cosas son malas delante del Señor. Aquí vemos en Apocalipsis 3:19 una iglesia desgajada del olivo. Una iglesia desgajada del olivo. Y esto fue revelado por nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan. Y volvemos a decir, toda la palabra de Dios es real. Él no la va a cambiar. Porque esta iglesia se portó mal, entonces no quiero a las otras iglesias o las otras congregaciones. No. Dios no es así. Dios no hace pagar al justo por el injusto. No es así. Nunca va a suceder. Así sea dentro de nuestra propia casa. Si el esposo es injusto y si sus hijos son justos, no tiene por qué pagar sus hijos. El que paga es el injusto. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántos están leyendo? Está hablando de una reprensión y castigo. Porque es que creen, la gente dice Dios es amor. Amén, 1000 veces amén. Dios es amor, pero Él llama la atención a su iglesia. Él recuerda, mi palabra es irrevocable, tanto para castigar, tanto como para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y mire qué bendición, nosotros ¿quiénes éramos? ¿Dónde estábamos cuando nos recogió Jesús? En el pecado. Dios nos bendijo, perdonándonos, trayéndonos a un templo de sana doctrina, donde de verdad no se maquilla nada. Dios quiere bendecirnos en este templo. Dice 3:19: yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? De modo que nos ama y nos va a reprender.
Es una palabra como contradictoria. ¿Cuánto ejemplo nos da a nosotros en nuestros hogares? Que si tú amas a tu hijo, debes de disciplinarlo. Que si tú amas a tu esposo, llámele la atención. Si tú amas a tu esposa, llámele la atención. ¿Cuántos dicen amén? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es que en verdad, hermano, a usted no le interesa de pronto la vida del vecino. No. O de pronto sí debemos demostrar interés en hablarle de la palabra. Pero allá ellos con sus hijos y aquí nosotros con los nuestros. Si queremos tener unos buenos hijos, un buen hogar, debemos de ponerlo a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Irrevocables son los dones y el llamamiento. El Señor nos está bendiciendo para todos los que hemos recibido ese llamamiento. ¿Cuántos son llamados aquí por Cristo? ¿Cuántos son llamados por Cristo? Si usted no lo sabe, no lo ha entendido, usted fue llamado por el Señor Jesús. El Señor habla por medio de muchas cosas. Aquí hay muchos que de pronto por una televisión, de pronto por una palabra, de pronto por el cuñado, un familiar, pero está aquí. Ese o eso lo utilizó Dios para traerte. ¿Cuántos dicen amén? Aún una enfermedad, Dios no es que dé la enfermedad, la permitió, pero usa esto hay veces para atraer a la gente que se arrepienta. Porque si aquí está enfermo y se va a morir y viene y está arrepentido, va a tener vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Ahora dice, reprendo y castigo a todos los que amo. Porque nos ama. Hermano, el Señor castiga y reprende. Hay muchos que muchos que son unos merengones, decíamos esta mañana los líderes, que no se les puede decir nada, no se les puede exhortar con la palabra, porque se enojan. Muchos hermanos vienen y porque el hermano no le dio permiso, no volvió a la iglesia. Hombre, hermano, esto tiene que ser pasajero. El amor de Cristo es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice, sé pues celoso y arrepiéntate. O sea, no se ha arrepentido. Arrepiéntase. Ahora dice el 3:19, yo reprendo. El 19, el 20. He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué está haciendo el Señor? Y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y él qué? Conmigo, hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Irrevocable es los dones y el llamamiento. Los dones que dio a la iglesia para fortalecer, para enseñar. Dones y un llamado. Yo te quiero decir algo, hermano. Yo tuve ese llamado hace 10 años para formar, para dirigir, para enseñar, para dar una palabra limpia, para decirle, hermano, qué es lo bueno, qué es lo malo. Eso es. Para eso fue que fui llamado, pero también me dice, sé celoso. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando dice sea celoso, es de lo espiritual. Como pastor, como líder. Hermano, debemos de ser celosos dentro del templo y fuera del templo. Eso nos compete a todos nosotros. ¿Cuál es el celo que yo puedo mostrar? Decirles a ustedes la verdad, porque afuera hay muchas emociones, hay muchos regalos y regalos. Así esté o viva como quiera la persona, allá le están dando en muchas partes todo lo que usted quiera, sin ningún compromiso. Nada, haga lo que quiera. Lo importante es llenar el recinto. Lo importante es que traigan dinero y lo demás es demás. A mí me compete ser celoso y decirles a ustedes, hermano,
Cristo nos ama. Los dones que tú tienes y el llamamiento que le hizo el Señor son sagrados, son irrevocables. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que debemos de entender. Dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Estoy hablando del celo de la iglesia, del llamado que hizo el Señor. Son irrevocables. En esta iglesia de la Odisea el Señor no entró siendo su iglesia. Dijo, no entro. Empezando desde la cabeza a los pies, hay pecado. A esa iglesia no voy a entrar. He aquí estoy a la puerta y llamo. Y este llamamiento es para todos los que tenemos de una manera u otra parte del templo. Esto, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa puerta es su corazón. Esa puerta es el corazón del hombre. Dice, si alguno oye mi voz, abre la puerta. Muchos quieren escuchar la voz de emociones, muchos quieren recibir regalos, muchos quieren tener la salvación y vida eterna, como los judíos contradictores. Era un pueblo amado por Dios, pero Dios dijo, así no los quiero. Yo quiero es al que me obedece, al estilo de Pablo, Saulo de Tarso, y le cambió aún hasta el nombre, porque cuando nosotros de verdad somos cristianos, somos nuevecitos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos nuevos en Cristo. Así no vean la misma cara. No, todo cambia. Yo digo que todo cambia en nuestra vida. Aquí hay un templo desgajado. No quiso entrar el Señor y dijo, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cuántos han escuchado la voz de Cristo? ¿Cuántos han escuchado la voz de Jesús? La voz de Jesús es una. La han revuelto, la han vuelto una mercadería. El nombre de Jesús. Unos creen en una cosa, otros creen en otra, yo creo en lo que dice el Señor Jesucristo. Y por eso nuestro clamor, Señor, no te quedes en la puerta, entra, ministra, bendice, salva a la iglesia, en el nombre de Jesús. A ver cuántos dicen amén. Esa es la iglesia. Dice, por eso es que él dice Pablo, irrevocable es el llamado del Señor. Es irrevocable. Hermano, tanto el ministro como su congregación, si de verdad no se arrepienten, ahí está el llamado, pero ellos son desgajados, pero tienen que dar cuenta de sus hechos. Tanto el pastor como el liderazgo, como la congregación, no solamente el pastor, sino la congregación. Aquí sabemos que es pecado. Aquí sabemos que mentir es pecado. Aquí sabemos de que debemos de buscar el reino de Dios, pero en justicia, o sea, en santidad. Es cierto que pecamos, de pronto cometemos un pecado, pero Juan, el apóstol del amor, dijo, si tú pecaste, hermano, no te quedes ahí en el piso, levántate, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está 24 horas, desde que murió está intercediendo por ti y por tu familia. Pero si yo no ayudo en la oración, si yo no me no arreglo mi manera de vivir, Dios tampoco hace nada. Pero que el llamado está. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué dice el 3:21? Apocalipsis. Al que venciere, ¿qué dice? Al que venciere, ¿qué? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono.
cuán humilde es el Señor. Cuán humilde es el Señor y cuán grandes son sus promesas y sus bendiciones para todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Dios no está mirando aquí, no está diciendo el rico, el poderoso, el que tiene más autoridad o el que tiene menos. No, el que venciere. Porque tanto el pastor como usted, yo tengo que vencer las circunstancias. Yo tengo problemas. Yo tengo ataques del enemigo. El mismo enemigo que me ataca a mí es el que te está atacando a ti también. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo venzo, dice la palabra, si yo venzo, el Señor Jesús dice, le voy a dar allí lugar para que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué bendición! ¿Cuántos nos vamos a sentar en ese trono allá? A ver, ¿cuántos vamos a sentarnos allá? ¿Por qué muchos han dejado de sentarse y no se van a sentar siendo cristianos? Porque no han obedecido. Primero, porque de pronto tienen una enseñanza de que primero es lo material, cuando el Señor dice primero es lo espiritual. A ver, ¿cuántos dicen amén? Mucha gente aún hoy están corriendo con ollas, con televisores y con todo. Tenga con tal de que tú me des. Así no se gana nada. Ahí el que gana es el hombre, humanamente. Ahí lo que gana es el hombre. Pero el Señor manda primero, cuando un hombre está lleno del Espíritu, cuando un hombre entiende y puede ver con el entendimiento y puede hablar con su corazón, entiende de que el principio número uno es buscar el reino. Amén. Segundo, con justicia. En otras palabras, un hombre, una mujer, un joven convertido a Cristo. Si la iglesia está abierta y viene el cristiano y está lleno de mentiras, de odio, de orgullo, de vanidad, Dios no le va a escuchar. Entre comillas, escuchar, porque el Señor no es sordo. Lo que quiero decir o lo que dice la palabra es, no te voy a dar nada. Así le dijo a los de Isaías, le hacían sacrificio, dijo, me tienen hastiado con sus ofrendas, me tienen hastiado con sus oraciones, yo no les voy a dar nada, le dijo en Isaías capítulo 1, verso 3 en adelante. Este pueblo me tiene hastiado, los judíos, pero hoy, hermanos, somos muchos los gentiles que hemos venido a buscar el reino de Dios, pero hay cosas que nos estorban, hay cosas que nos jalan y no quiere que nosotros de verdad pongamos nuestra mirada a Cristo, al Salvador. Por eso la iglesia está siendo llamada a una vida nueva que es en Cristo el Señor. Por eso dice el que venciere, hermano. Aquí no dice todo es fácil, el que vencer es algo que hemos empezado, un caminar en Cristo y saber de que su llamado es irrevocable y que los dones que Él nos dio son de Él. Él no nos los va a quitar, pero son irrevocables. Y si yo no he puesto al servicio lo que Dios me ha dado, yo tengo que darle cuentas a Él. En otras palabras, cuando dice irrevocable, está diciendo así un líder, diga, aquí está mi carta, Señor, yo no quiero más. Le dice, toma la carta, déjala ahí, pero usted fue llamado. Sus dones se los di yo. A ver, ¿cuántos se están entendiendo? Hoy decimos, bueno, amén, por A o B o C razón. No pude, Señor. Pero el Señor le dice, haga lo que quieras. Yo no te voy a detener, pero lo que yo te he dado y lo que yo te he dicho y el llamado que te hice es irrevocable. Nadie te lo puede quitar. Me lo va a quitar las circunstancias, me lo va a quitar la pobreza,
me lo va a quitar mi mujer, me lo va a quitar mis hijos. Bueno, retírate, pero tú fuiste llamado. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué? ¿A qué fuiste llamado, varón de Dios? ¿A qué? A vencer. A vencer, no a ser vencido, sino a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. El que venciere, le daré que se siente conmigo, Apocalipsis 3:21, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí está diciendo Pablo, ¿tiene testimonio? Yo lo soy. Yo fui atacado, fui vituperado, me querían detener. Pedro un día me dijo, Señor, que no te acontezca esto. No vayas a Jerusalén, te van a matar. Y Jesús le dijo, quítate de mí, delante de mí, Satanás. Porque es Satanás el que quiere detener tu vida espiritual. Porque es Satanás el que te quiere quitar tu familia. Tú fuiste llamado para que tus hijos sean santos, para que tus hijos tengan la mayor bendición. Las puertas están abiertas para todos. ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo dentro de nuestro hogar? Hogares que se están deshaciendo, cristianos. Hogares que se están matando los unos con los otros. Hogares donde ya no existe el amor. Hogares donde no hay sino odio y rencor. Allí dentro de un hogar. Pero el Señor le dice a usted esta mañana y me dice a mí, el que venciere. Nadie te puede quitar tu corona de vida, hermano. Nadie, menos a que tú lo permitas. A ver, ¿cuántos dicen amén? Nadie te puede quitar la corona de vida, menos que tú lo permitas. Dios se lo dio, Dios tuvo el llamamiento, se lo hizo, lo quiere bendecir, lo quiere tener en su reino. Ahora depende de nosotros. Pero para poder tener fuerzas hay que arrodillarse, hay que bendecir al Señor, hay que decirlo, danos la fuerza, Señor. Este problema, lo que yo tengo, esto me quiere apartar de tu llamado. Porque hay muchos que están en el templo, que han sido llamados, pero están lejos del Señor. Dios quiere es que tú seas sensible al llamado. Jesús dice, yo me he sentado, yo di testimonio, yo soy un hombre que nací de una mujer, viví como todos ustedes, una vida y aquí en la tierra. Yo no soy un Dios que vino en una nube y me dejó aquí y listo, no. Dice la palabra, dice Apocalipsis 3:21, así como yo he vencido. Cristo venció. ¿A quién venció? Si no fue al mismo Satanás. Lo venció en la cruz, hermano. ¿Sabe qué dice Pablo? Que el Señor cuando murió exhibió a todos esos demonios presos, encadenados, los exhibió públicamente. En el reino espiritual los exhibió, vencido. Un hombre de carne y hueso lo venció a un hombre espiritual y maligno llamado Satanás. Esto nos reta a nosotros. Por eso Él dice aquí, el Señor Jesús, así como yo he vencido, Él quiere que tú venzas. ¿Sabe por qué? Porque tú fuiste llamado. Porque tú tienes los talentos de Dios. Nadie tiene nada si Dios no lo da. ¿Cuántos dicen amén? Nadie tiene nada si Dios no lo da. Todo lo que hay, me lo dice la palabra. Todo lo que hay, el Salmo 24, toda la tierra y su plenitud es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nadie tiene nada. ¿Cuántas veces nos ha hablado la palabra que Pablo le dijo a aquellos soberbios, vanidosos, orgullosos, que le dijo, estoy seguro de algo, hermanos, que nada han traído
y nada podéis llevarse. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante para nosotros. Las cosas perecederas son importantes, sí, es importante. ¿Cómo no vamos a desear una casa? ¿O cómo no vamos a desear un vehículo si lo necesitamos? ¿Cómo no vamos a desear una nevera, un refrigerador, si lo necesitamos? Claro que sí. Pero más importante que esto es la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Nada has traído, nada te vas a llevar. Y yo les comentaba a ustedes que un hombre fue a orar, le pidieron a un hombre cristiano ir a la carrera. Se estaba muriendo un hombre allí y entonces la familia le dijo, amigo, vea, es que este hombre, el papá o no sé quién era, un hombre, se está muriendo, ore por él. Y entonces el cristiano, usted sabe que nosotros los cristianos sabemos orar, ¿cierto, hermanos? ¿Cuántos saben orar? Bueno, entonces comenzó a orar por este hombre. Así lo dice Santiago 5:13. Tráiganlo a los ancianos y oren por los enfermos. Y este hombre comenzó a orar, pero resulta de que él en su oración, él veía que este hombre, la mano derecha no la abría. Y él en su oración trató de meterle el dedito para abrirle la mano, pero él estaba agonizando, pero más apretaba su mano. Y ore por el hombre, y ore, Señor. Y acabó de orar, y el hombre, vea, dejó de respirar. Como dijo alguien, se puso serio. Se murió. Y el cristiano quería saber qué era lo que guardaba en la mano. Guardaba las llaves de la caja fuerte. ¿Guardaba las llaves de qué? De la caja fuerte. No se pudo llevar nada. No se pudo llevar ni la llave, ni lo que tenía en la caja fuerte. Por eso es tan importante. Yo no le estoy diciendo, hermano, usted tiene que ser pobre. Yo no he dicho en ningún momento esto. Yo lo que estoy diciendo es que los dones y el llamamiento son irrevocables. Y hay veces perdemos los dones, perdemos el llamamiento por cosas del mundo, por cosas perecederas, por cosas pasajeras, que eso no va a ningún cielo. Y Dios quiere que usted, su familia, mire lo que está diciendo en el versículo 25, los judíos van a estar estancaditos allí, pero hasta que entren todos los gentiles en su plenitud. Es un deseo de Dios, porque tú te ganes tu familia, porque tú te ganes a tus amigos para el Señor. A ver, ¿cuántos dicen amén? Esta iglesia estaba inerte, esta iglesia estaba perdida, esta iglesia estaba desgajada, esta congregación, este templo no lo quería el Señor. Y hoy se ve esto, hoy mismo se ve tantos templos, tantas iglesias, tantas creencias, tantas religiones, porque de ellas es que salen los sabiondos, porque de ellas son los que saben más que la palabra. De ellas, de las iglesias, salen a reformar el cristianismo. Quieren reformar la palabra del Señor. Hermano, primero, si yo reformo mi vida, voy a entender lo que Dios quiere de mí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando la palabra es buena, cuando la palabra es limpia, el hombre se siente acosado, estorbado. Pero ¿sabe qué es lo que le estorba? El pecado. El pecado. Porque Dios quiere gente santa. ¿Cuántos dicen amén? Y el versículo 22, 3:22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? Hoy nos habla a nosotros. Hoy somos la iglesia, por decir así, pero usted, personalmente, usted es la iglesia.
Esto se llama templo. Usted y mi persona. Yo soy la iglesia. ¿Por qué soy iglesia? ¿Por qué tú eres iglesia? Porque dentro de nosotros vive el Espíritu de Dios, si es que vive. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no lo ocupa el Espíritu Santo, lo ocupa el espíritu del diablo, de rebeldía, de odio, de rencor, de contradicción. Eso estaba sucediendo con los judíos. Por eso, querido hermano, hay iglesias que Dios se agrada. Hay iglesias que Dios se goza. Y yo estoy seguro, hermano, por el Espíritu Santo. Aquí no somos vanagloriosos. Aquí queremos es que tú seas bendecido, pero de la manera correcta. A ver, aquí el liderazgo y el pastor quiere que tú seas bendecido de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Que venga a buscar el reino de Dios en justicia. Que usted sea un hombre que viva la palabra. Que sea un hombre que de verdad se arrepintió y va rumbo al cielo. ¿Para dónde más? Esto es un transitar, somos peregrinos, dice la palabra. Un día tenemos que partir, somos peregrinos, somos viajeros. Algún día tenemos que partir, pero ¿para dónde? El hombre escoge aquí, ¿dónde ir? Dice la palabra. ¿Dónde ir? Es el mismo hombre, la misma persona que decide tomar el camino real o verdadero a un camino falso, que es su final, es camino de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay tantas ramas desgajadas, ustedes las ven florecientes, pero están desgajadas. ¿Qué hizo el Señor con la higuera? ¿Recuerdan ustedes? El Señor quiso comer, quiso buscar un fruto allí, y buscó la higuera porque estaba frondosa, pero no encontró un fruto. En otras palabras, una iglesia grande, pero no encontró un alma que viviera conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo el Señor? La maldijo. Al otro día que pasaron, estaba seca. Y cuando una rama se seca, un árbol se seca, en el tiempo de Jesús era cortado y echado al fuego. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso no lo quiere Dios con nosotros. Dios quiere que tú seas bendito, porque la bendición de Dios, esa es la que enriquece y no añade llanto, no añade dolor. Mire lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado, estas palabras fue a otra iglesia, a otro pastor, a otra cantidad de gente, la misma gente pero obediente. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Él va a guardar su promesa y su palabra. Está hablando de un rapto. Aún le está diciendo, después del rapto yo lo voy a probar. ¿Cómo lo voy a probar? Que si creen en mí tienen que dar la vida. Pero miren, hermanos, estamos en este siglo, hay tiempo, hay maneras. Hermano, tenemos la bendición de Dios de poder venir, arrepentirnos, vivir una vida sana, santa, como lo demanda Dios. Hoy estamos hartos de iglesias, de doctrinas, que unos piensan una cosa, otros piensan otra. Uno dice, no tiene por qué ser pobre, pero ¿por qué si es hijo de Dios? Son preguntas tontas. Tan solo el Señor dijo, tendremos pobres, tendremos ricos, tendremos gordos, tendremos flacos, tendremos bonitos, tendremos feos. ¿Cuántos dicen amén? Él lo que quiere es tu corazón. Por esta razón,
Por esta razón debemos de ser obedientes y no ser desechados como ha sido el pueblo de Israel. Vuelvo y recuerdo, el pueblo de Israel va a venir un tiempo, dice, cuando los gentiles estemos, y yo veo en este tiempo cómo Dios está visitando nuestros templos. Amén. La promesa a Abraham está allí. Dios no ha desechado totalmente a los judíos. Recordemos de qué ejemplo tenemos a Nicodemo, tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos muchos que fueron aceptados por el Señor. De modo que la promesa de Pablo, la promesa de Dios está en nosotros. ¿Recuerdan ustedes la promesa de Pablo que le hizo al carcelero? El carcelero quería matarse. ¿Qué le dijo Pablo? El carcelero le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tenemos la promesa de Dios. Recuerde la promesa, el llamamiento, los dones. Todo es de Él. Y cuando uno reconoce esto, todo es del Señor. Ahora, Dios no es egoísta. Dios no te está pidiendo tu casa. ¿Cómo se le ocurre que usted tenga su casa y que le diga al pastor, véndala y tráigala? No, eso es injusticia. Dios te la regaló. Aprovéchela, vívala, gócese. Pero primero, es lo primero. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Claro que sí. Por eso la promesa está para nosotros. Recordemos el consejo de Pablo a los gentiles. Dice en primera de Timoteo 6:11, la primera carta a Timoteo 6:11, nos habla Pablo de luchar, de tener una batalla, de estar alertas contra aquello o aquellos que quieren quitar tu llamamiento y tus dones para el Señor. Que tus dones sean para Dios y sirva al mundo también, porque pues si tiene una profesión, si es ingeniero de sistemas, claro que sí, está trabajando, pero qué bueno, ¿no? Que el ingeniero diga, pastor, ¿qué quiere que haga aquí? Tengo esta profesión, quiero ponerla a los pies de Cristo. Un médico, que haya un médico y diga, pastor, vamos a hacer una campaña, yo soy médico, voy a invitar a otros amigos y vamos a formular a los hermanos un don que ha sido para el mundo, para todos, pero también lo está poniendo al servicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque tiene dones, tiene talentos. Es llamado para hacer algo, no ser llamado únicamente para ocupar un puesto. Gloria a Dios, hermano. No, qué bueno es que toda la iglesia se mueva en un mismo sentir, en esa gran campaña evangelística. Recuerde, es usted el que lleva el Espíritu para hablar y ganar un alma. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí Pablo a Timoteo. Dice 6:11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las pasiones del mundo, de las regalías que hay. A mí me llama la atención, hermano, cuando un hermano o cuando alguien está en una iglesia y corre por allá a los eventos cristianos. Yo digo, ¿qué va a hacer por allá? ¿Qué va a hacer por allá? ¿Por qué le demuestra desconfianza a ese Dios que tenemos aquí? No, nosotros tenemos que mostrar la fidelidad al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No, pero es a Dios al que yo voy a buscar. ¿Y es que aquí no está? Aquí está nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que aquí está el Espíritu Santo de Dios? Claro, entonces, ¿qué estamos haciendo por allá? Ah, no, es que voy de pronto a ayudar. Hermano, ayude a tu iglesia.
Bendígala en el nombre de Jesús. En mi iglesia, aquí es donde me dan mi alimento. Yo voy a estar, por eso dice Pablo a Timoteo, pilas con eso, con lo que está ofreciendo el mundo. Mucho cuidado, Timoteo, porque vendrán muchos Cristos, vendrán engañadores, vendrán y harán, dice la palabra, harán muchísimos milagros. Dice Jesús que van a venir y han venido tantos milagros que ya usted no escucha por la radio, venga por la vida y la vida eterna, sino venga por tu milagro. ¿Es así el llamado de Cristo? El llamado de Cristo es para que nosotros, cada día por medio de la palabra, comencemos a agradarle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Mas tú, hombre de Dios, 6:11, huye de estas cosas y sigue, mire, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? Estas cosas, hay veces no queremos tenerlas, tan solo Jesús puede darlas. Y 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla. ¿Contra quién? Hermano, ¿contra quién tenemos que pelear la buena batalla? Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, agárrese de ella, a la cual asimismo fuiste llamado. Dígale a su hermano, hermano, usted fue llamado, dígase. Usted, hermano, fue llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay que pelear la buena batalla, hay que vivirla, hermano. Ya lo decía anteriormente de que vendrán problemas, circunstancias, dinero, escasez, pero recordemos lo que dijo Pablo, ¿quién nos podrá separar? ¿Quién nos podrá separar del amor? ¿Quién nos podrá separar de ese llamado que Dios nos ha hecho? Nadie. Nadie nos podrá separar, dice Pablo con toda seguridad a los romanos. Nadie nos podrá separar. Estoy seguro de que el que me llamó, dijo él, Pablo, estoy seguro que el que me llamó no me va a dejar en vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Este es el llamado hoy para ti. Dios te ama. Mucho cuidado, porque yo le he dicho, hermano, el mismo enemigo de nosotros, la iglesia, es la misma iglesia. Usted sabe que estamos en tiempos de oportunidades y de ofertas. Ofrecen por allá, ofrecen por acá. Pero ¿será lo que ellos dicen? ¿Por qué no miramos la palabra del Señor? Entonces muchos ingenuos, muchas personas ingenuas creen que todo lo que brilla es oro y corren allá. Escuchan oír el pajarito allá y corren allá. No, hermano, debemos de ser sobrios y de pensar que nuestro llamado es para adorarle. Y si tú no encuentras aquí en esta iglesia ese llamado tan maravilloso, una palabra limpia, una palabra que me gratifica, que me hace sentir cristiano, hermano, en otra parte de pronto no. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué el llamado y los talentos? Busquemos Hebreos 11:8. ¿Por qué Pablo está diciendo en el versículo 29 de Romanos? Pero busque Hebreos 11:8. En Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Por qué razón? Lo está hablando él. Este escritor de Hebreos está en el mismo espíritu de su hermano Pablo, aunque creo que no se conocieron, pero es el mismo espíritu. Como dice Pablo, es el mismo espíritu, el mismo bautismo, la misma iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dice Hebreos 11:8, por la fe, a ver, ¿cuántos dicen amén?
A ver, si estamos ahí, yo los espero. Que usted tiene que mirar por qué Pablo